Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema espantoso, que es el perder nuestras fotografías. De manera que vamos a trabajar hoy sobre la realidad que fotógrafos y fotógrafas vamos a enfrentar para conservar nuestros archivos. Si ustedes están recién empezando con esto, saben que lo más importante es tener separado el disco de sistema del disco de los archivos fotográficos. El mejor escenario para un desastre es tener las fotografías en nuestra laptop y grabar en el disco de sistema, en el único disco que trae la laptop, los archivos fotográficos. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un problema con nuestra computadora, si la computadora no arranca, se rompe, pasa cualquier problema, es muy sencillo formatear el disco y arrancar nuevamente, pero si nosotros tenemos los archivos colocados en el disco de sistema, esto va a ser una complicación. Por lo tanto, la primer cosa que ustedes tienen que saber es que las fotografías tienen que ir en un disco separado del disco de sistema. En el caso de una laptop, tienen que usar un disco portátil enchufado mediante USB, y en el caso de una máquina desktop o una máquina de escritorio, tienen que tener internamente un disco rígido destinado solamente a las fotografías, de manera que en caso de catástrofe simplemente retiramos el disco que tiene las fotos, lo colocamos en otra computadora mientras vamos tratando de recuperar o haciendo que algún técnico recupere nuestra computadora. Obviamente también en las desktop podemos utilizar discos externos. Lo que tienen que tener en cuenta es que muchos discos externos son de 5200 revoluciones y no de 7200 revoluciones, y muchos discos externos son de platos, es decir, discos mecánicos, con lo que a veces va a haber una pérdida en la velocidad trabajando en el disco externo. Entonces, otro consejo más para los discos externos es que es interesante que sean de 7200 RPM, o si tienen muy buen presupuesto, que sean discos SSD, aunque esto les va a salir un poco caro. ¿Cuáles son los dispositivos que nosotros vamos a poder usar para hacer backup? Primero, las propias tarjetas de memoria nos van a funcionar como backup. Ustedes saben que hay cámaras que pueden utilizar dos tarjetas de memoria cuando hay trabajos muy complicados, o cuando tengo trabajos con celebridades, o en locaciones en las que estoy muy asustado, o aquellos momentos en que considero que debo tener doble seguridad. Yo uso el sistema de dos tarjetas. Coloco dos tarjetas en mi cámara y hago que esas dos tarjetas graben la totalidad del trabajo, con la idea de que si una tarjeta se rompe, bueno, pueda subsistir la otra. En general, yo prefiero las tarjetas Compact Flash. Son iguales a las tarjetas SD desde el punto de vista tecnológico. Lo que hay adentro es lo mismo. Lo único que la tarjeta Compact Flash es mucho más robusta, más resistente. Yo he llegado a olvidarme una en un pantalón, la metí en la lavadora y luego del ciclo de lavado y centrifugado la dejé secar una semana y la tarjeta funcionaba perfectamente. Nunca la usé más por miedo, pero les quiero decir que el Compact Flash es un formato sumamente robusto desde el punto de vista mecánico. Pero bueno, como mi cámara, yo ahora estoy usando una 5D Mark IV, tiene una opción con tarjeta SD y una opción con tarjeta Compact Flash, bueno, coloco las dos y grabo doble. ¿Qué es otra cosa que hago? Utilizo dos tarjetas del mismo tamaño, porque si las dos tarjetas no son del mismo tamaño, una llega a su fin en el medio de la sesión, la cámara nos avisa que una terminó y la otra no, y no sabemos bien qué estamos haciendo. Entonces lo ideal es tener dos tarjetas gemelas del mismo tamaño e ir grabando todo el trabajo. Bueno, y ahora les quiero pedir algo muy importante. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para enterarse de todas las cosas interesantes que tenemos para contarles cuando salgan nuevos videos, y por supuesto dejarnos un like y también un comentario. Bien, esto entonces hablando de los dispositivos que tenemos, siempre la opción de usar tarjeta doble. Luego otro dispositivo que es muy interesante son los array de discos, los llamados NAS. ¿Qué es un NAS? Vamos a explicarlo así. Es una caja que tiene varios discos que graban la información de manera redundante. Es decir, si nosotros queremos tener, por ejemplo,
10 terabytes de capacidad de archivo, le tenemos que meter a esa cajita 20 terabytes. Es decir, los discos están duplicados. Sin embargo, nosotros no vemos esa caja como discos independientes, sino que lo vemos como una sola unidad que tiene la posibilidad de regenerarse. ¿Por qué? Porque si un disco tiene una falla mecánica, automáticamente se prende una luz roja y el sistema nos dice reemplazar disco. Nosotros con el NAS activo y vivo podemos simplemente presionar un botón, quitamos un disco del NAS y metemos otro disco. O sea, el NAS lo que nos permite es una seguridad total desde el punto de vista mecánico para guardar nuestros archivos. Hay varios fotógrafos, varios colegas que los están usando y la verdad que sabemos que les funciona muy bien. Yo no estoy usando NAS, estoy usando discos normales. Por el tipo de trabajo que hago yo saco pocas fotos, tanto en el área de productos como en el área de producciones. Un trabajo mío puede ser 100, 200 fotografías, no 2000. Entonces no estoy tan involucrado con los NAS. Pero sí reconozco que es una solución sumamente segura y sumamente tranquila con su costo. Finalmente tenemos los discos rígidos que pueden ser internos o externos. Y también tenemos la posibilidad de usar bandejas que nos permiten utilizar discos externos enchufados a nuestra computadora de escritorio como si se tratara de discos portátiles. Esto es algo muy práctico, lo uso mucho porque me permite cambiar los discos externos utilizando discos internos pero colocados dentro de este dispositivo. La verdad que eso es algo muy práctico y es sumamente económico y versátil. Así que eso es algo de lo que yo hago en mi workflow. ¿Qué diferencia hay entre hacer backup y copiar archivos? Hay una diferencia muy importante. Hacer backup es efectuar un comando mediante nuestro sistema en el cual le indicamos a la computadora que debe tomar un paquete de archivos y los debe convertir en un único archivo que contiene todo el respaldo. Eso es lo que se llama hacer backup. Y copiar archivos, ¿qué es? Copiar archivos es simplemente esto, copiar los archivos de una carpeta a la otra. Esto tiene una situación que es que el backup va a llevar un tiempo largo para hacerse y un tiempo largo para recuperarse. A veces pueden ser algunas horas. Entonces imagínense si nosotros cometimos algún error y queremos recuperar un backup y tenemos un cliente apuntándonos con una pistola en la nuca y le decimos, hey, vamos a esperar 2 o 3 horas a ver si la información se recupera. Esto es con el backup porque tenemos que hacer un trabajo de compilación y descompilación. Mientras que con el copiado directo nosotros vamos a tener siempre el archivo vivo al alcance de nuestra mano. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. ¿Y cómo podemos hacer los backups o los copiados, que son dos cosas diferentes? Bueno, lo podemos hacer manualmente con comandos o lo podemos hacer utilizando dos programas que son bastante accesibles. Uno es el EasAs, les vamos a dejar aquí abajo el link, EasUS en castellano, EasAs en inglés. Es un programa que nos permite hacer backup de una manera muy simple y si pagamos podemos acceder a hacer otras operaciones de salvaguarda de archivos. Y otro programa que yo recomiendo fervientemente que se llama Cobian Backup. Cobian Backup es un programa que es muy configurable, hay que tomarse el tiempo de aprender un poquito, pero nos va a permitir hacer backups, hacer copiados selectivos, terminar un trabajo y generar una tarea en la cual todas las carpetas nuevas se salvarán a un nuevo destino. Es decir, es muy versátil, tiene la posibilidad de hacer lo que se llama backup incremental, que es la manera de ahorrar tiempo al hacer el backup. Es decir, que mediante este programa Cobian Backup nosotros podemos automatizar tareas o de backup, generando estos archivos de backup, o de copiado, es decir, que selectivamente nos copie las carpetas que a nosotros nos interesan, que eso es lo que yo hago. Después les voy a contar mi workflow real para que ustedes lo conozcan. Hay dos tipos de dramas que nos pueden ocurrir. Está la destrucción del disco, puede ser por agua, por golpes, por fuego o el robo. Y está por otro lado la destrucción de los archivos dejando sanos
los dispositivos de almacenamiento. Son dos cosas diferentes. Es decir, una es si yo tengo un disco en la mano, lo tiro por el aire y vuela y se rompe. Y la otra es si yo, por tonto o tonta o alguien desleal o que alguien me quiera hacer daño, borro un archivo. Esa es una cosa diferente. Lo mismo si yo borro por error o si soy atacado por ransomware, que es otro problema que sí han tenido clientes míos que me han llamado llorando porque habían perdido toda esa información. Entonces, tenemos que diferenciar muy bien estos dos conceptos: la pérdida física, la rotura física y el borrado accidental o intencional. Para la rotura física hay empresas que reparan discos rígidos rotos físicamente. Preparen a partir de 1.000 o 2.000 euros. Son empresas que tienen habitaciones especiales que se llaman clean room, que son una especie de quirófanos en los cuales desmontan el disco, pueden clonar magnéticamente los platos del disco y armar un disco nuevo. Esto es poco dinero si ustedes piensan en una gran corporación, un estudio de abogados, una agencia de publicidad o alguien que tenga una información sumamente valiosa. Se usa para temas legales, temas de pericias, temas policiales. En las grandes ciudades de América Latina y también en España existen compañías que dan este servicio, pero el servicio es muy caro y les recomiendo que preparen entonces un buen backup para evitar ese gasto. Como les digo, arrancan 1.000, 2.000 euros, los números son tremendos. Vamos a hablar de otro tema que es el backup en frío y el backup en caliente. Es un tema muy importante en estos momentos en los que está tan extendida la piratería o ransomware. Les voy a contar una anécdota. Nos llama un cliente hace unos años y nos dicen: ¿tenés todas las fotos que nos has sacado durante toda nuestra vida? Y yo les digo: sí, tengo un archivo y tengo la gran mayoría, creo que las tengo en mi poder. Bueno, porque nos entró un virus en la computadora y desaparecieron las fotos. Y le digo: ¿cómo un virus te entró en la computadora? Bueno, en realidad apareció una pantalla roja que decía que si no depositábamos tantos bitcoins en determinado tiempo, nos iban a quitar el acceso a nuestra propia computadora y cada vez era más la cantidad de dinero en Bitcoin que teníamos que pagar. Por supuesto, mi cliente tenía una edición ilegal de Windows y tenía todos sus programas ilegales y sin actualización, por lo tanto dejó abierta una gran cantidad de puertas para que entraran los piratas informáticos. Así que esto de la piratería existe. Entonces ahora viene el problema de que si nosotros tenemos armado un sistema con discos rígidos conectados a la computadora y si nuestra computadora está conectada a internet, como la gran mayoría de las computadoras, hoy no se concibe trabajar en una computadora aislada porque tenemos que mandar mails, pedir informaciones, trabajar con servicios en la nube. Es muy difícil que mantengamos una computadora aislada para trabajar en la web. Pero ¿qué pasa? Si nosotros hacemos backup en un disco rígido y ese disco continúa enchufado a la computadora, continúa vivo para internet y por lo tanto puede ser atacado cuando nos infecta un ransomware, cuando nos ataca una banda pirata. De manera que para prevenir la infección y la toma de nuestros archivos por parte de los piratas que existen, lo más seguro es hacer backup en frío. ¿Qué es el backup en frío? Es algo que hago yo, hago el backup desenchufando la ficha de conexión con internet. Entonces ahí tengo mi computadora aislada totalmente de la web, hago el backup en mis discos de backup, termino el backup, apago los discos y vuelvo a enchufar la ficha de red. Esa es la manera más segura. Ustedes podrán decir que soy un poco maniático, pero esto es algo, por ejemplo, que las corporaciones o una empresa de 20 empleados que vende día a día no puede hacer, no puede desconectar su sistema cuando quiera. Nosotros sí, no hay ningún problema en que pasemos un día entero haciendo esta labor si nos agendamos bien. Así que recuerden, el backup en frío es la mejor solución, lo que se llama cold backup, para no recibir los ataques de los piratas que existen y existen al nivel de personas que yo conozco a las cuales les han sido secuestradas sus computadoras y han tenido que además ir a buscar a un experto en Bitcoin para conseguir los Bitcoins porque los rescates son
en Bitcoins. Además, sí, por supuesto, les quiero pedir que en la parte de aquí abajo nos dejen sus comentarios, sus necesidades, sus pedidos, sus mensajes de amor y también, por supuesto, sus botones de suscripción haciendo clic, sus likes y que den clic a la campanita porque nos va a ayudar y se van a ayudar ustedes y vamos a formar entre todos una comunidad para aprender fotografía juntos. Bueno, y ahora sí les voy a contar cómo es mi workflow, cómo es la realidad de lo que yo hago. Siempre va a ser un poco un resumen de lo que vimos recién. Si estoy muy asustado o muy aterrorizado, uso 2 tarjetas si estoy fuera del estudio en mi cámara. Si trabajo dentro del estudio con captura conectada al equipo, lo que hago es además tener una tarjeta colocada en la cámara, de forma que yo voy descargando a la computadora y al mismo tiempo voy grabando los archivos en una tarjeta, de manera que si mi computadora explota o me quedo sin luz eléctrica por 5 días, puedo ir a otro lugar con mi tarjeta y continuar el trabajo. Es decir, cuando hacen captura conectada al equipo con cable a través del Lightroom, les conviene siempre colocar una tarjeta e ir grabando a la tarjeta. Segundo paso, una vez que tengo mis archivos y tengo la copia de esos archivos en la tarjeta, no borro las tarjetas hasta no haber hecho backup de los archivos que bajé a la computadora. O sea, siempre tengo 2 versiones vivas de los archivos. En la tarjeta y en mi disco de trabajo, y cuando he terminado la jornada de tomas o cuando encuentro un momento de tranquilidad, lo que hago es conecto los discos externos, hago backup en frío desconectando la computadora de la red de internet, utilizo el programa Cobian Backup o utilizo directamente el copiado manual y voy copiando los archivos que necesito. Termino, desconecto los discos y vuelvo a conectar la ficha de conexión a internet y ahí sí, ya tengo 2 versiones de los archivos y por lo tanto voy a poder ahora sí borrar mis tarjetas con tranquilidad. Una vez que ya tengo las 2 versiones, una en un disco desconectado de la web y otra en el disco de mi computadora, comienzo la edición. Y aquí viene otro tópico, que es el tema del espejo. Ustedes saben que existe la posibilidad de que nosotros espejemos un disco. No se trata de los NAS, que digamos tienen un sistema de despejado interno propio, sino simplemente nosotros a través de una conexión tipo web, una conexión por cable o una conexión inalámbrica, podemos ir copiando lo que vamos haciendo en un nuevo disco. Pero el espejado es relativamente peligroso para nosotros porque imaginemos que estamos trabajando en un archivo de Photoshop que tiene 20, 30 capas y inadvertidamente aplastamos el archivo. Salvamos por automatismo porque estamos cansados y apurados y cerramos ese archivo. Automáticamente el sistema despejado va a tomar ese archivo y va a copiar ese archivo arruinado en una nueva ubicación. De manera que cuando nosotros reparamos que cometimos el error, vamos a tener arruinado el original y la copia. Es decir, el espejado es bastante relativo para nosotros porque lo que hace es mantener siempre la última versión y generalmente nosotros cuando cometemos errores, por ejemplo, borrar trazados, borrar capas, reducir la profundidad de color, etcétera, cualquier cosa, por mal desempeño nuestro, si lo estamos espejando, estamos teniendo siempre 2 archivos dañados. Así que tengan cuidado con las opciones de espejo. Existen software para hacer espejo, pero lo que puede pasar es esto. Generalmente se utilizan en otro tipo de negocios, en negocios de venta al público, en negocios que necesitan ese tipo de backup. Pero para nosotros el espejado puede ser peligroso. No digo que no se deba usar, seguramente debe haber aplicaciones interesantes dentro del tema fotográfico, pero tengan cuidado con el espejado porque puede duplicar los errores. Bien, una vez que ya tenemos nuestro archivo editado, yo lo voy a entregar al cliente y para eso, ¿qué es lo que hago? Por supuesto, no le voy a entregar ni los Camera Raw ni le voy a entregar los PSD en capas. Yo voy a entregar un PSD en alta calidad si el cliente va a seguir trabajando sobre las fotos, por ejemplo, en el caso de una agencia de publicidad o un estudio de diseño.
O si se trata de un cliente final, muchas veces nos piden ya las fotos a los tamaños para Instagram, para sus webs, etc. Entonces, nosotros tenemos un servicio de Dropbox pago en el cual creamos carpetas para los clientes y vamos subiendo los trabajos para la entrega al cliente. ¿Esto qué ventaja tiene? Primero, que si nos llama un cliente llorando, como nos llamaban antes de que implementáramos el servicio, por vagancia de ellos no buscar las fotos en sus computadoras, nos pedían por favor que les consigamos los archivos y que le mandemos de vuelta aquella fotito de ese producto verde con una patita que teníamos que buscar y perder un buen rato, y nos ponían en el aprieto de pagar, de cobrarles o no esa tarea. Entonces lo solucionamos diciendo: te quedan en el Dropbox por 2 años. Y ahí bajas tus fotos. Si mañana nosotros tenemos un problema de destrucción de nuestras computadoras, esperen que cruzo bien los dedos, pero esto se hace para que no se cumpla lo que uno dice, ¿no? Cruzar los dedos. Bueno, si tenemos ese problema, ¿qué pasa? Sabemos que los clientes siguen teniendo acceso a sus trabajos y nosotros también nos quedamos tranquilos con que si hay algo que estaba por cobrarse, ya está a disposición del cliente. Y además muchas veces los clientes nos piden, por ejemplo, la agencia de publicidad nos pide el link para que lo baje a veces para que lo bajen los representantes de los modelos, para que los bajen los diseñadores, para que lo bajen 500 personas. Bueno, con el link se arreglan y no molestan más. Así que la entrega vía Dropbox también funciona como una especie de backup en el que nos quedamos tranquilos y que no recibimos un llamado el viernes a las 7 de la tarde pidiendo archivos del año 2014. Así que bueno, esto es más o menos todo lo que nosotros hacemos de backup para protegernos. Backup en frío, backup en unidades de disco desconectadas de la web, hechas copiado directo manual o copiado a través de Cobian Backup, que es la aplicación que utilizamos, y aquí abajo les vamos a dejar todos los links a Cobian Backup, a ISAS y a por supuesto a nuestra página web, que es www.molinaripixel.com, para que vayan viendo todas las cosas que vamos inventando, y también a nuestra página de fotografía profesional, la página que ven los clientes, que es www.molinarifoto.com, donde van a poder ver los trabajos que hacemos. Así es que recuerden activar todos los botoncitos de aquí abajo: campanita, botón de suscripción, comentarios afectuosos o enojados, y nos vemos en el próximo tutorial.